Hola, buenas tardes a todos, buenos días para todos aquellos que os conectáis desde el otro lado del Atlántico. En primer lugar, lo que me gustaría deciros es muchísimas gracias por asistir a este evento, por darnos la oportunidad de compartir con vosotros nuestro conocimiento acerca del tema que nos ocupa hoy. Mi nombre es Ana Puente, soy la responsable de consultoría del Grupo Sabio para España. Y bueno, para los que no conozcáis mucho qué hacemos en el Grupo Sabio somos un grupo multinacional que fundamentalmente pues, nos dedicamos a hacer propuestas de valor de soluciones tecnológicas que supongan un punto de innovación tanto desde el punto de vista de comunicaciones como desde el punto de vista de procesos de relación con clientes, todo ello apoyado por un equipo multidisciplinar de profesionales, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista consultivo, es decir, profesionales que apoyan en el uso de esas herramientas, la analítica y la optimización de procesos. Actualmente tenemos más de 400 clientes en todo el mundo, 10 oficinas, más de 600 profesionales, de los cuales poco más de 200 somos de habla hispana. Y fundamentalmente nuestro objetivo es ayudar a las grandes organizaciones en sus procesos de innovación y transformación de la experiencia de cliente. Y hecha ya esta presentación un poco generalista, vamos a introducirnos ya en el tema que nos ocupa hoy, que es cómo los datos de experiencia de cliente nos pueden ayudar en situaciones de crisis como la que estamos viviendo actualmente a nivel mundial. Para ello me acompañan hoy tres compañías que saben mucho de lo que es la experiencia de cliente y lo que estamos pasando también en esta crisis. Me acompañan Sandra Moreno y Fuencisla Blázquez por la parte de Within Bank. Buenas tardes, Fuen, y buenas tardes, Sandra. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Me acompañan también desde el sector asegurador la representación de Mapfre con Joaquín Rodríguez desde el área de calidad. Buenas tardes, Joaquín. Hola Ana, encantado, gracias a ti. Y nos vamos un poquito al lado del Mediterráneo, a Barcelona, donde nos acompañan los panelistas de Banco Sabadell, Jordi Jiménez y Raúl Collado por parte de Banco Sabadell. Buenas tardes, buena tarde, Barcelona. Buenas tardes, desde Barcelona. Perfecto. Bueno, pues antes de introducirnos en el tema que nos ocupa hoy, sí que me gustaría que, pese a estar en un medio remoto, contásemos con la colaboración de todas las personas que nos estáis escuchando, a las cuales quiero daros reitero nuestras gracias por conectaros a este webinar. Entonces, como queremos conocer cuáles son vuestras inquietudes, vuestras dudas, vuestras preguntas, mi compañera Sheila Sanz está a los mandos del chat, ¿de acuerdo? Entonces, si durante la presentación que vamos a realizar estáis interesados en formular alguna duda, en alguna pregunta, podéis hacerlo en el chat que tenéis en este medio, indicándonos pues a qué panelista o a qué panelistas, o incluso si fuese a todos, queréis realizar la pregunta y la pregunta que queréis realizar, ¿vale? Ya sabéis, mientras más concreta sea la pregunta, pues muchísimo más fácil va a poder ser resolverla, ¿de acuerdo? Así que, sin más dilación, pues vamos adelante. Como os decía, nuestros panelistas de hoy son Within Bank, Mapfre, Sabadell y yo por parte de Sabio, que voy a ser la presentadora de este webinar y maestra de ceremonias, por decirlo de alguna manera. Y antes de dar paso a nuestros panelistas, me gustaría que de alguna manera hablásemos un poco del tema que nos ocupa hoy, que es esos datos de cliente, cómo nos pueden ayudar en tiempos de crisis. Desde luego es un tema de rabiosa actualidad, un tema que nos ha afectado a todos a diferentes niveles, pero a nivel personal, a nivel laboral, es decir, es un tema ahora mismo que no tiene comparación con nada que hayamos vivido anteriormente y que evidentemente desde el punto de vista de nuestras operaciones y de nuestros servicios y de nuestras compañías está suponiendo un antes y un después. Con lo cual, lo primero es
empezar a reflexionar. Y es decir, yo creo que si algo hemos aprendido de esta época que estamos viviendo con el COVID es que es una época para la reflexión y el cambio y para la reinvención. La pandemia del COVID-19, desde luego, nos ha supuesto una serie de desafíos impresionantes a todas las personas y a todas las compañías por diferentes razones. Una ha sido porque, uno, ha llegado de forma inesperada. Es decir, es algo que sí, habíamos escuchado, parecía que lo teníamos muy lejos, pero de repente de la noche a la mañana ha cambiado nuestras vidas, nuestra forma de concebir la sociedad, nuestra forma de concebir las compañías, las empresas, las relaciones, es decir, nos ha dado la vuelta a todo. De hecho, muchas veces incluso pensamos que esto es más propio de una película del género Z que de la realidad que estamos viviendo. No hay precedente de esta situación, desgraciadamente, salvo el que hemos visto en películas o salvo lo que hemos visto que nos ha llegado muy de lejos. No hay aprendizaje histórico, no hay lecciones aprendidas, ¿vale? Con lo cual, no tenemos ninguna situación de referencia que de alguna manera nos diga cuál es la práctica o cuál es la guía que debemos de seguir para poder transformar esta situación y para poder gestionar esta situación. El futuro, incierto. Como todos sabéis, pues esta es una situación muy de gestionar a veces en el día a día, de entender bien en qué fase nos encontramos, qué es lo que llega, qué es lo que no llega, cuáles son esas entradas que la población o los clientes nos van dando. Cada vez parece que tenemos más información, pero al final el futuro no es del todo concreto. Y cada día y cada experiencia que vivimos en el día a día es un aprendizaje y cuenta. Y, por último, la afectación a todos los niveles, es decir, no hay nadie en nuestra sociedad, no hay ninguna empresa en nuestra sociedad que no se haya visto afectada de alguna manera por esta crisis sanitaria que, desgraciadamente, ahora mismo estamos viviendo. Con lo cual, como titulamos esta primera introducción, es una época para la reflexión, para el cambio y para sobre todo, cómo poder transformar nuestras operaciones, cómo poder transformar nuestros negocios, cómo poder adaptar nuestra operativa a esta situación. Lo que sí que tenemos muy claro es que si no hay precedente, no hay mejor práctica, no hay aprendizaje histórico, no nos va a quedar más remedio que escuchar lo que nuestros clientes nos quieren contar, la situación que están viviendo, cómo la están viviendo, qué necesitan, analizar esos puntos de vista, saber por qué nos están llamando, aprender de esa experiencia, rediseñar nuestras operaciones y, sobre todo, lo que todos y cada uno de nuestros clientes piden en cada uno de nuestros contactos, buscar soluciones, dependiendo del proceso que sea, pero siempre orientarnos a la búsqueda de soluciones. Y ahora más que nunca estamos viviendo situaciones realmente, algunas muy dramáticas, y que las soluciones, en la palabra solución, es la clave de muchas cosas. Con lo cual, la voz del cliente ahora mismo es uno de los motores más importantes para la transformación de las operaciones. Bien, ¿cómo transformar estas operaciones? Y sobre todo, si nos vamos al primer apartado, cómo empezar por esa escucha, cómo empezar por esa incorporación de información para poder analizarla y para realmente ser eficientes y ser rápidos en entender qué es lo que está sucediendo. Aquí lo que estamos viendo actualmente es una comparativa de lo que es el modelo tradicional de escucha respecto a lo que son los modelos avanzados de escucha a través de herramientas analíticas como puede ser Speech Analytics. ¿De acuerdo? Como veis en la parte izquierda, en una evaluación tradicional, a lo que apelamos es hacer una escucha aleatoria de una muestra de llamadas concreta para tratar de entender qué es lo que puede estar sucediendo en el servicio. Si nos remontamos a los principios del COVID, en la mayoría de las compañías, el COVID empezó con un pequeñísimo número de llamadas de clientes que empezaron a llamarnos para pedir información, por temas de incertidumbre, etcétera, etcétera. Si tenemos que apelar a la escucha tradicional, a irnos a esas muestras aleatorias de información para poder entender lo que está pasando por la situación,
tendríamos que escuchar muchas miles de llamadas para realmente poder encontrar una muestra representativa que nos deje analizar realmente lo que nosotros necesitamos entender, ¿vale? Con lo cual, en una evaluación tradicional, lo primero que tenemos, y por eso veis que la base del triángulo se ensancha en esta evaluación tradicional, es porque todos los esfuerzos están concentrados en la escucha, en encontrar esas llamadas y esas interacciones en las que son ahora mismo de nuestro interés. ¿Esto qué va a dar? Pues como tenemos que hacer tanto esfuerzo en la escucha, nos va a dar unos indicadores que probablemente solo se puedan presentar a nivel mensual mientras conseguimos completar una escucha representativa de llamadas. Como el esfuerzo es tan grande, al final lo que vamos a encontrar es que lo que vamos a tener son análisis puntuales que vamos a poder realizar cada cierto tiempo con mucho esfuerzo y que evidentemente pues, nos van a dar una información poco representativa. Al ser una información poco representativa, las decisiones que podremos tomar respecto a qué sucede con esa situación y sobre todo la granularidad para luego entender muy bien toda esa tipología de decisiones, evidentemente pues, se puede ver bastante limitada. Si nos vamos a los sistemas de analítica de voz a través, por ejemplo, de herramientas como puede ser Speech Analytics, como podéis ver, el tiempo que invertimos en la escucha es muchísimo menor. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es utilizar patrones verbales para poder identificar todas aquellas interacciones que sean de nuestro interés. Con lo cual, ya no hace falta que hagamos una muestra aleatoria de escuchas dentro del universo de llamadas, sino que directamente la herramienta va a ir a buscar lo que nosotros necesitamos escuchar en un momento determinado. Por ejemplo, en el tema del COVID, que es el tema que nos ocupa hoy, vamos a intentar segmentar todas las llamadas que nos están hablando de la crisis sanitaria, del coronavirus, del maldito virus, de la situación en España, etcétera, etcétera. Directamente la herramienta nos va a traer esa información, con lo cual todo ese esfuerzo por buscar esa muestra representativa, por buscar esas casuísticas, lo reducimos enormemente. ¿Eso qué quiere decir? Que como es un sistema automático que a medida que se van grabando las llamadas me va reportando esa información, vamos a tener indicadores prácticamente online. Es decir, no vamos a tener que esperar ni una semana, ni 2 semanas, ni 3 meses, sino que esos indicadores se van a ir actualizando prácticamente online para que nosotros veamos cuál es la evolución y cómo se está comportando ese tema de interés que nosotros estamos buscando, que en este caso, por ejemplo, son los temas relacionados con el COVID. ¿Eso qué nos va a permitir? Hacer análisis mucho más dirigidos, es decir, atacar bolsas de llamadas que sean mucho más concretas, no tener que navegar sobre un universo aleatorio de interacciones y poder dirigirnos exactamente a lo que queremos escuchar, la voz del cliente que queremos escuchar. Por tanto, esto nos va a dar mucho más foco, nos va a dar mucha más representatividad y nos va a permitir que la mayor parte del tiempo, y por eso la pirámide está invertida, la mayor parte del tiempo no esté en el trabajo de campo, sino realmente en la toma de decisiones y en la activación de palancas de mejora. Para ser más concreta en lo que ahora mismo os estoy comentando, una pregunta que yo creo que es muy importante en el tema que nos ocupa hoy. ¿Qué nos aportan este tipo de análisis? Este tipo de análisis lo que nos van a aportar es información desde múltiples perspectivas que para dentro de una crisis como la que estamos viviendo ahora mismo con el COVID-19, creo que son reflexiones muy importantes. Lo primero, tener un termómetro de temperatura del cliente, es decir, todas esas llamadas que yo tengo relacionadas con el COVID-19, con esa crisis sanitaria, todos esos clientes que de alguna manera me están indicando, que me están hablando sobre esta crisis, ¿cuál es su temperatura de cliente? ¿Están insatisfechos? ¿Se están quejando de algo? ¿Se están quejando de la situación que tenemos actualmente en el país? ¿O se están quejando de que se están viendo afectados por el COVID por alguna razón? ¿O se están quejando porque algo en mi servicio no está funcionando como debe de funcionar y yo no se lo he explicado bien? Otro tema también muy importante. ¿Se están produciendo cancelaciones de servicios? ¿Por qué se están produciendo esas cancelaciones de servicios? ¿Porque no pueden pagar?
porque no estamos atendiendo adecuadamente su situación. Es decir, tenemos que entender muy bien cuál es la temperatura del cliente relacionada con la situación que estamos viviendo. Y eso solo nos lo va a dar cuando conseguimos focalizar la escucha sobre nuestro tema de interés y poder focalizar esa escucha sobre los temas que realmente interesan desde el punto de experiencia de cliente. La eficiencia, otro tema de interés dentro del COVID. ¿Cuántas veces me está llamando un cliente con una duda o con un tema relacionado con esta crisis sanitaria y no estoy siendo capaz de contestarlo? No tengo preguntas precisas, no estoy siendo capaz de resolverlo. Tercer punto, entender en qué contexto nos llama el cliente. Que un cliente mencione la crisis sanitaria no quiere decir que toda la temática que el cliente nos esté contando sobre el COVID-19 tenga más o menos envergadura. Por tanto, es muy, muy importante entender en qué contexto nos está llamando el cliente. ¿Es un afectado por el virus? ¿Es una persona que está intentando hacer uso de su servicio y se ha visto limitado por el COVID? ¿Es solo una mención porque es un tema de actualidad? ¿Tiene dudas o incertidumbres acerca del futuro de sus productos o servicios? ¿O tiene problemas económicos? Y eso es lo que nos quiere comentar. Con lo cual, es muy importante también circunscribir en qué punto el cliente nos está hablando del COVID. Otro tema muy importante, la situación del cliente. ¿Estamos escuchando lo suficiente lo que el cliente nos manifiesta relacionada con el COVID? ¿Cuál es su situación? Porque está claro que habrá habido clientes pues que como mucho les haya afectado porque están en confinamiento, pero hay otros clientes que a lo mejor se han quedado sin empleo, están enfermos, han tenido que cerrar su negocio y evidentemente eso desde el punto de experiencia de cliente va a tener muchas connotaciones dentro de los procesos de la compañía. Y por último, la propuesta de soluciones. Cuando un cliente nos está llamando por un tema de tal envergadura como puede ser esta crisis sanitaria, probablemente por a lo que nos esté llamando es para una propuesta de soluciones, es decir, qué solución tiene ante un determinado tema. Entonces, la reflexión es, ¿cómo podemos ayudar a nuestros clientes? ¿Qué insights tenemos? ¿Qué información tenemos para poder ayudar a nuestros clientes? ¿Les estamos ofreciendo soluciones? ¿Somos activos en ese ofrecimiento de soluciones? ¿Estamos ofreciendo soluciones adecuadas y personalizadas? Es decir, ¿o hemos hecho una solución generalista para todo el mundo? ¿Vale lo mismo en esta situación para todo el mundo? Y luego una última reflexión. ¿Es el cliente quien pide a las compañías la solución? ¿Somos activos o somos reactivos? ¿Qué tipo de soluciones nos está pidiendo el cliente? Pues esto es un pequeño esquema de todos los indicadores que desde el punto de vista del cliente son importantes o algunos de los más importantes para gestionar una crisis sanitaria. Y de hecho, la rapidez en la que consigamos estos indicadores, pues evidentemente va a ser una ventaja desde el punto de vista de la rapidez en la que podamos adaptarnos a la nueva situación y transformar las operaciones. Y hay otro punto también muy importante, y con esto termino mi introducción, que es la evolución. Esto no se trata de sacar una foto fija en el tiempo, sino se trata de sacar una foto constante para ver todos y cada uno de estos aspectos que hemos visto, cómo evolucionan en el tiempo, cómo evolucionan en las diferentes fases que estamos atravesando en esta crisis sanitaria, porque el comportamiento, como veremos en algunos de los ejemplos que nos van a mostrar los panelistas a continuación, puede variar sustancialmente. ¿De acuerdo? Pues hecha la introducción, vamos a pasar con nuestros primeros panelistas, que son el equipo de Within, Sandra Moreno y Fuencisla Blázquez, del área de experiencia de cliente de Within. Buenas tardes. Sandra, creo que te toca a ti la primera. Me toca, me estreno. Así que te doy paso, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias, Ana. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y muchas gracias, Ana, por invitarnos a participar en este webinar. La verdad es que nosotros en el área de experiencia de cliente usamos mucho la experiencia de Speech Analytics, por lo que yo, con todo lo que hemos hablado por el momento del COVID, no voy a empezar por ahí. Me parecía interesante compartir un poco cómo usamos de manera general dentro de nuestro esquema de medición de voz del cliente la herramienta de Speech Analytics, y Fuencisla entrará en el detalle de cómo la hemos usado también para manejarnos en el contexto de la crisis de coronavirus.
Entonces, dentro de experiencia de cliente, bueno, pues deciros que por un lado nosotros tenemos lo que llamamos la voz del cliente, ¿vale? El programa de voz del cliente, que son las encuestas que hacemos a clientes. Las medimos en 3 niveles, muy rápido porque este no es el tema, pero bueno, a nivel relacional, que mide más bien aspectos pues, de marca, aspectos de producto más generales. Hacemos encuestas de journey, que es la palabra de moda en experiencia de cliente, y las hacemos cuando un cliente completa un journey, como puede ser en nuestro caso. WeThink, que es un banco que ofrece tarjetas de crédito y productos de ahorro, pues por ejemplo en el caso de tarjetas, que es donde lo tenemos más desarrollado, pues un journey de cómo hacerse cliente, cómo usa la tarjeta, cuando el cliente contrata servicios adicionales, etcétera. Y luego encuestas de touchpoint que ya miden la interacción individual de un punto de contacto en concreto, normalmente una llamada o a lo mejor una reclamación, aspectos de estos. Y luego, muy importante, dentro de nuestro esquema, en paralelo, recogemos datos de negocio, lo que llamamos Voice of the Business. Luego veremos en la siguiente fase de análisis, es importantísimo poner los datos de cliente en el contexto de negocio y ver si lo que los están diciendo los clientes también tiene un reflejo en datos de negocio. Y en este nivel de Voice of the Business, nosotros utilizamos mucho Speech Analytics para entender un poco lo que pasa a nivel de nuestro centro de atención telefónica. WeThink es un banco digital, nosotros no tenemos canales presenciales y por lo tanto lo que ocurre en nuestro centro de atención telefónica es fundamental entenderlo para nosotros. Es una de nuestras principales fuentes de feedback de cliente y además es donde entregamos la experiencia de cliente, con lo cual por ambos lados pues nos interesa mucho recoger ahí la experiencia y entender qué está pasando. Nosotros pues con Sabio hace un tiempo iniciamos un proyecto precisamente para categorizar todas las categorías en tipologías de llamadas, es decir, tener bolsas de llamadas donde podemos saber cuál es el motivo por el que ha llamado el cliente. Y en ese primer nivel nosotros... Discúlpame un segundito, Sandra, y más que nada para que el público que tenemos hoy, los que no estén tan familiarizados con las herramientas de Speech Analytics, lo que os comentaba antes de los patrones verbales, que nosotros lo que hacemos con este tipo de herramientas es recoger patrones verbales que responden a una determinada casuística, es a lo que Sandra se refiere como con categorías, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos una categoría donde, por ejemplo, para COVID recogemos determinados patrones verbales como crisis sanitaria, COVID, coronavirus, virus, etcétera, etcétera, y con eso construimos indicadores, al igual pues que hay otros indicadores pues de experiencia de cliente, de insatisfacción, de amenaza de baja, de motivos de llamada, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es. Pues eso, en ese nivel ya simplemente de recogida de lo que está pasando, pues nos da una herramienta, tenemos como 40 o 50 categorías creadas y nos permite muy rápidamente ver dónde están los volúmenes y sobre todo, que tú antes lo mencionabas, Ana, cómo evolucionan en el tiempo, ¿vale? Entonces, con estos dos elementos, nosotros mensualmente pues hacemos un análisis de toda esta información. En un principio a nivel más cuantitativo, de seguimiento de indicadores, vemos tendencias, lo cruzamos con metadatos y sobre todo intentamos conseguir una visión completa de los journeys, relacionando los datos de cliente y los de negocio, ¿vale? Para ver si esto que nos está diciendo el cliente en una encuesta realmente se ve reflejado también en el negocio. Por ejemplo, si en una encuesta pues me están saliendo algunos casos de clientes que me dicen que tienen una dificultad en la activación de la tarjeta, pues lo primero que vamos a hacer es ir a nuestros datos de negocio y ver si en nuestros informes de activación de tarjeta estos porcentajes se han deteriorado. Y vamos a utilizar Speech Analytics, donde por un lado tengo la categoría de solicitud de llamada de activación y esas categorías que decía Ana, que también se pueden cruzar con esta para medir lo que llamamos categorías de experiencia de cliente, pues que me reflejan si tengo rellamadas, si tengo baja resolución en la llamada, si el cliente tiene dificultades en la llamada, pues todas esas informaciones se cruzan y nos dan, digamos, una pista de si eso que estamos encontrando realmente es una prioridad. Y para mí esto es clave porque todos los meses en el área tenemos muchísimos aspectos que nos gustaría profundizar y analizar en detalle, porque siempre hay mucha cosa que trabajar, pero tenemos que elegir aquello que de verdad tenga impacto en el negocio y para eso juntarlo con estos datos es fundamental.
Una vez identificado esto, siguiendo con este ejemplo, pues en una siguiente fase sí que pasaríamos a la lectura de verbatims, que es una fuente muy importante para nosotros, porque el cliente verbaliza en una encuesta pues, algunos temas que es interesante leer, pero lo que nos pasa es que a veces no son suficientes, porque no deja de ser una verbalización muy rápida en una encuesta que muchas veces el cliente rellena en un móvil y tampoco le apetece expandirse y contarte toda la historia. Entonces, si detectamos quizás que el cliente ha tenido alguna dificultad, pero nos cuesta más saber exactamente cuál ha sido esa dificultad, ¿vale? Y aquí es donde para nosotros vuelve a intervenir normalmente de forma mensual, vamos, todos los meses hacemos alguna iniciativa de una escucha en profundidad de llamadas, porque ahí es donde tenemos miles de conversaciones de cliente que nos van a decir lo que está pasando. Simplemente hay que saber qué es lo que quiero escuchar y qué detalle estoy buscando. Y realmente sin esto o una investigación cualitativa de mercado, que es mucho más difícil ponerla en marcha normalmente a corto plazo, pues no tendríamos muchas veces el nivel de detalle para realmente acertar con el plan de acción, ¿no? Por lo tanto, en resumen, pues todo este análisis en profundidad en el que Speech nos ayuda un montón, pues nos permite entender dónde están las oportunidades, dónde están las dificultades y poner en marcha planes de acción acertados junto con las áreas de negocio. Y ese era un poco el contexto que yo os quería dar. Luego, bueno, obviamente hay ocasiones, que es el tema de hoy, donde ocurre algo totalmente inesperado, una nueva situación y necesitas entender cómo está afectando a tus clientes. Probablemente la crisis del coronavirus es el ejemplo más extremo que hemos vivido ninguno de nosotros, ¿no? Entonces, Fuencisla os va a contar un poco cómo también hemos utilizado Speech para esta situación que no teníamos categorizada, obviamente, ni existía, y cómo hemos utilizado Speech para ayudarnos a entender qué estaba pasando y a pasar a la acción también. Pues Fuencisla, tu turno. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo os voy a contar un poco cómo hemos utilizado Speech Analytics en esta situación tan inesperada, ¿no? que nos hemos encontrado. Bueno, pues inicialmente, tras el estado de alarma, pues vemos que los clientes nos comienzan a llamarnos, ¿no? Y como decía Sandra, nosotros tenemos las categorías de Speech Analytics, pero realmente esta situación no se podía encuadrar en ninguna de las categorías que teníamos. Entonces surge la necesidad enseguida de crear una categoría con un patrón verbal, que en este caso es, quiero que me recojas todas aquellas llamadas que el cliente o la gente mencione la palabra coronavirus, virus y demás patrones asociados, ¿no? Con 3 objetivos fundamentales. El primero, cuantificar las llamadas en las que se menciona este tema para tener, pues eso, muchas veces el número fundamental para luego ver si es importante, si no, si está aumentando y necesitábamos tenerlo eso desde el primer momento. En segundo punto, desde el punto de vista del cliente, necesitábamos identificar sus necesidades. Nos llama por esta situación, pero ¿para qué nos llama? Y el tercer punto es, en base a las necesidades que íbamos a identificar y la cuantificación de llamadas, poder informar y colaborar con el negocio en cuanto a las posibles soluciones y el contenido de las mismas. Entonces, enseguida nos pusimos a ello y antes de que terminara el mes de marzo, teníamos ya una primera categoría creada de coronavirus. Empezamos ahí el seguimiento, que una vez creada la categoría, es que nos manejamos con la herramienta y puedes hacer un seguimiento diario. Y identificamos también unas primeras necesidades iniciales, porque cuando se crea una categoría, pues se hace un test de precisión, hay que escuchar una bolsa de llamadas grandes y en esa primera bolsa de llamadas que se hace para identificar la precisión de la categoría, pues ya vas teniendo una idea de cuáles son las necesidades principales. En este caso, como estábamos también cerca de abril, pues nos encontrábamos con que todos los viajes que tenía reservada la gente para Semana Santa, ¿no? Pues era uno de los principales motivos por los clientes nos llamaban y se preocupaban. Fue pasando el tiempo en abril y, bueno, ya sabéis esto, creamos al principio esta categoría sin saber ni lo que iba a pasar, ni cómo iba a evolucionar, ni lo que iba a durar en el tiempo. Al principio decían que 15 días y luego hemos estado pues 2 meses confinados, ¿no?
Y todavía nos queda un poquito, Claro, y eso influye mucho pues, en todo, en el sentimiento del cliente, en sus necesidades, en sus preocupaciones y en las soluciones que vamos a poner para ayudarles. Entonces, en abril, tras también anunciarse la moratoria de pagos por unas de las medidas del gobierno, también ver que se hacían ERTEs y demás, pues empezamos también a tener la necesidad de actualizar esta categoría, porque una categoría hay que decir que es viva, ¿no? Y se crea con unos patrones verbales, hay que saber con qué patrones verbales está establecida, porque llegado un momento como este, el cliente ya no decía coronavirus, ya no decía virus, decía esta crisis, esta situación, porque esto que estamos pasando. Entonces, al ser patrones verbales, tienes que estar atento a ver si se necesita actualizar, porque si no, la categoría no lo va a recoger. Entonces, en abril vimos esta necesidad, tener que actualizar la categoría con otros patrones verbales que el cliente estaba verbalizando porque estaba dejando de verbalizar otros, y también aprovechamos para crear subcategorías con las principales necesidades que habíamos identificado, de tal forma que ya no tenemos que ir a escuchar todas las semanas una bolsa de llamadas de la categoría coronavirus, sino que esas subcategorías que hemos identificado principales, que también ha pasado su testing de precisión y que nos dicen que son muy fiables, nos están dando también una evolución de las necesidades del cliente. En este momento, por ejemplo, ya había pasado Semana Santa, los clientes ya habían resuelto sus viajes, entonces esa necesidad había cambiado completamente de importancia, la gente ya lo había resuelto y nos llamaba para otras cosas, entre ellas pues tenía dificultades, empezaba a tener más dificultades económicas que antes, entonces por eso vimos que también era necesario la creación de estas subcategorías. Y desde ese momento la categoría esa nueva es la que hemos utilizado para tanto medir cuantitativamente como para medir en cuanto a necesidades. Y hemos puesto aquí un gráfico que veis ahí abajo, COVID nueva y COVID antigua, viendo la evolución de las dos categorías, ¿vale? Para que veáis un poco la diferencia. La tendencia, como veis, es la misma, porque, bueno, al final, la mayoría de las veces pues, sigue la misma tendencia porque la situación es la misma, pero como recoge más patrones verbales, pues si nos hubiéramos quedado con la antigua, nos hubiéramos dejado todas esas situaciones nuevas de dificultades económicas, de otros patrones verbales que finalmente hemos recogido. Vale, bueno, lo que está claro es que es una situación viva y como comentaba antes, es muy importante esa evolución, es decir, no sacar fotos fijas, sino que a medida que ha ido avanzando la crisis del coronavirus, han sucedido situaciones pues, desagradables como han podido ser a nivel laboral todo el tema de los ERTEs, y además el gobierno pues, ha puesto en marcha también otras iniciativas, con lo cual pues eso ha sido muy importante desde el punto de vista de la evolución, de poder medir cómo se ha comportado todas esas situaciones y poder de alguna manera retroalimentar el sistema para que, tal cual vemos reflejado en vuestro gráfico, pues nos represente una situación bastante, que sea un reflejo pues, paralelo a la realidad. Juan, cuando hablamos de reajustar una categoría, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Pues un par de días, una cosa así. Depende un poco también de la complejidad y de cómo pasa el testing, pero normalmente pues 2-3 días. Bueno, para todas las personas que ahora que hace referencia a un testing, cuando realizamos una categoría, es decir, traemos todos esos patrones verbales que son de nuestro interés, lo que hacemos es hacer una pequeña muestra de llamadas para realmente comprobar que esas llamadas están entrando correctamente en la categoría y, por tanto, darle una fiabilidad. La fiabilidad siempre en este tipo de sistemas que estamos hablando de Speech Analytics tiene que estar por encima del 80%, muchas veces incluso está en una media del 87% a 90%, ¿vale? Con lo cual, pues toda la información que queda recogida en el sistema, pues evidentemente es representativa desde el punto de vista de que facilita la toma de decisiones, ¿vale? Respecto a la toma de decisiones, Sandra, ¿os ha servido para tomar decisiones? No os voy a preguntar por las decisiones que habéis tomado porque entiendo que eso ya son cosas estratégicas del banco, pero ¿os ha servido para la toma de decisiones? Sí, por Sí, supuesto. sobre todo sirve para que el negocio, las áreas de negocio vean que eso es una realidad y además está cuantificada.
y es que es tu realidad y la estás midiendo. Entonces es mucho más fácil que si estamos pensando que puede haber, que he visto o sea, realmente te da el reflejo de la realidad y es más fácil conseguir que se prioricen acciones. Ha sido más para acelerarlas quizás que para ponerlas en marcha, que al final pues se iban a poner en marcha probablemente en todo caso, pero nos ha ayudado sobre todo a darle importancia y prioridad en el negocio. Y este yo creo que es un titular muy importante, porque hay veces que siempre nos fiamos a lo mejor de las sensaciones que nos dice la plataforma o alguien que ha oído. Entonces hay a lo mejor llamadas que son muy escandalosas, pero que luego desde el punto de vista de representatividad no lo son tanto. Entonces este tipo de herramientas realmente nos ponen sobre la pista de que realmente se está hablando de una forma objetiva y representativa que realmente pues, nos ayude a tomar esas decisiones encaminadas a lo que realmente importa, no a sensaciones que podamos tener en ocasiones. ¿De acuerdo? Pues, Sandra, ¿queréis añadir algo más? Estamos bien, que no queremos robar tanto tiempo a nuestros compañeros ponentes. De acuerdo, pues nos vamos al siguiente caso de negocio, que en este caso, como ya os adelantaba, nos acompañan desde Mapfre, Joaquín Rodríguez, desde el área de calidad. Buenas tardes, Joaquín. Muchísimas gracias por participar esta tarde con nosotros. Y bueno, la pregunta obligada de la tarde, ¿cómo os han ayudado esos datos de experiencia de cliente a gestionar la crisis? Pues yo os contextualizo. Yo trabajo en el área de operaciones de Mapfre. En el contact center, pues hay más de 2.000 tramitadores, gestores de atención. Y aquí a nosotros lo que nos pareció más importante, o una de las cosas más importantes, es dar argumentos a los gestores para poder tratar toda la situación cuanto antes mejor. Cuando empezaban los clientes a decir a qué centro puedo acudir, tengo que ir a la Seguridad Social, puedo ir a los centros privados, darles argumentos. Es verdad que se va a devolver el precio del seguro, es verdad que se van a hacer determinadas cosas. Ahí nos interesó muchísimo actuar con mucha rapidez para dar esas respuestas rápidas a los clientes y que los gestores se sintieran también muy seguros, muy apoyados por Mapfre. Y esas decisiones fueron muy rápidas. Y, por supuesto, para acompañar las decisiones de la empresa no solo tiene el indicador de speech, lógicamente, sino que tiene otra infinidad de indicadores de las anulaciones de los seguros, de los clientes potenciales que llaman buscando una nueva compañía y nosotros hemos apoyado, hemos dado fuerza a esas decisiones porque se ha visto que en algunos casos estaban muy bien tomadas, apoyándolo con speech, y en otros casos se ha visto que a lo mejor no era tan prioritario, que a lo mejor no era tan necesario porque ese tema que querían abordar desde otras áreas no tenía una representación. El cliente no se estaba quejando de eso. Un poco así, Ana. Bueno, llevamos con vosotros desde el año 2012, me parece. Desde el 2012. Sí, ya antes hemos hecho unos cuantos estudios que conoces, algunos de ellos, por ejemplo, en el tema de rellamadas. ¿Por qué nos rellamaban tanto en algunos servicios? Pues porque escribíamos mal las cartas, por ejemplo, y los clientes, he recibido una carta y no la entiendo, o porque no sabían qué estaba pasando con su siniestro. Nuestros gestores decían, el fontanero irá lo más rápido que pueda. Y para unos clientes lo más rápido que pueda es ese día, para otros clientes es al día siguiente. Pues la gestión de expectativas. Trabajar mucho la gestión de expectativas, sin duda. Eso es. Entonces, para nosotros fue muy importante poder decir un tiempo en 48 horas, o depende de la urgencia, un cerraje urgente, en 24 horas va. Y esto nos ayudó mucho a cerrar esa expectativa y a que el cliente quedara esperando, si tenía que esperar, tuviera una idea de lo que era normal esperar. Un marco temporal, por decirlo de alguna manera. Eso es. Y cuando surgió Speech, dime, Ana. No, continúa, por favor. Cuando surgió Speech, evidentemente la dirección que conoce la herramienta, pues nos dijeron, Joaquín, esto hay que ponerlo a funcionar cuanto antes, rápidamente, porque queremos escuchar lo que dice el cliente. No queremos hacer lo que a nosotros nos parece mejor, queremos hacer lo que el cliente está esperando. Así que cuéntame todo lo que está pasando ahí.
y efectivamente con la ayuda de Sabio, con la ayuda de Ana, de sus compañeros, creamos la categoría muy rápidamente y empezamos a ver cómo efectivamente, ya si queréis vamos con la gráfica, cómo efectivamente ese subidón que tiene la línea roja, que es el porcentaje de llamadas sobre el total de las transcritas, que son las barras grises, ese porcentaje pega ese subidón el lunes 16 de marzo. Aquí en España el estado de alarma se decreta el 14, pues el lunes está todo el mundo llamando bueno, todo el mundo, ¿veis? Esos porcentajes, ese 2% y ese pico de hasta 4 o 50%, para nosotros es muchísima gente, porque recibimos 900.000 llamadas al mes. 900.000 llamadas al mes, ahí son un 5%, son unos cuantos miles de llamadas que no esperábamos y que teníamos que tener recursos preparados. Y disculpa, Joaquín, un poco que te interrumpa, que a lo que yo me refería antes con la importancia de la evolución, es decir, que en esta gráfica vemos lo importante que es, porque además veo que es una gráfica diaria, es decir, que aquí vosotros tenéis el control diario de las llamadas que se han estado entrando con la temática COVID. Sí, efectivamente. Aquí también exige de un esfuerzo de mantenimiento, que construirlo es lo que cuesta un poquito más, luego el mantenerlo es una cuestión de minutos. Hemos limpiado un poco los días de fines de semana, alguna fiesta, algún día que ha habido alguna incidencia tecnológica, pero está muy bien representada. Realmente el estado de alarma, el impacto más grande del COVID, en nuestro caso, nos ha afectado durante 4 semanas, desde el 14 de marzo, y después parece que volvemos a una situación normal, ¿vale? Bueno, tiende a ir a una situación normal, pero bueno, una vez vistas esas tendencias con las gráficas, pues queríamos agrupar en subcategorías, queríamos agrupar qué es lo que estaba diciendo la gente y en qué porcentajes. Pues se volcaron dos grandes temáticas. Una era la cuestión sanitaria, que nos ha ocupado el 46% de este 5% de las llamadas de más que hemos venido recibiendo, y aplica sobre todo prácticamente todo al seguro de salud. El 16% era tengo síntomas, estoy preocupado y no sé si ustedes me pueden hacer la prueba o no me la pueden hacer. Porque además, disculpa Joaquín, vosotros tenéis además una situación compleja, es decir, sois una empresa aseguradora muy importante con multirriesgo, es decir, que aseguráis mogollón de ramos y de riesgos, con lo cual incluso cada ramo ha tenido un comportamiento diferente, es decir, en salud habéis identificado unas cosas, en los seguros de viajes otras, en los de hogar han sucedido otras, en los de automóviles otras, vida, decesos, es decir, que en cada ramo os habéis encontrado una situación muy diferencial. Sí, son 3 negocios básicamente, el 90% de nuestra actividad se basa en 3 negocios, pero dentro de cada uno de esos negocios puede haber servicios desde enviar una grúa, a un plan de fidelización, a una ayuda al motorista, a autorizaciones de salud, pues a los decesos, hay más de 100 servicios diferentes en nuestro contact center. Pero estos fueron los que, en esas llamadas que nos aparecieron de repente el 16 de marzo, estos fueron las temáticas de mayor relevancia, porque os he traído esa decena por cada subtemática, pero realmente hay otras, por lo menos otras 10 más, al menos con un 1% de representación. Era eso, tengo síntomas, a ver si me cubre la prueba, hacer una consulta sobre el COVID, si los síntomas que tengo pues realmente pueden ser de COVID o esto es una simple gripe. ¿A qué centro tengo que acudir? ¿Puedo ir de la Seguridad Social a un centro privado? Y también temas de traslados de féretros en algunas ocasiones. Y bueno, situaciones, como imaginaréis, muy delicadas. Muy complejas. Y por eso era muy importante el darle a los gestores respuestas muy rápidas. Mapfre no podía no responder a determinadas situaciones, no solo no responder, sino ni siquiera posponer respuestas. No podíamos decir, pues mire, esto es la primera vez que me pasa y no le puedo responder, tomo nota y le llamo esta tarde o mañana. No, tampoco puede ser así.
Y ayudas económicas también. Sabéis que ha afectado de una forma muy importante a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas. Y nosotros hemos hecho una campaña para apoyarles. Pues ahí también ayudas económicas nos han preguntado con bastante frecuencia. Y después una cosa, claro, como cuidadores de nuestro negocio, quisimos ver cómo nos estaba impactando esa crisis económica que viene acompañada de la enfermedad, cómo nos estaba afectando a nuestro negocio. Y vimos que el lunes 6 de marzo las amenazas de baja, y esto ya solo dentro de los servicios de información, no, esto ya apartamos el servicio de envío de grúas, apartamos el servicio de capturar partes de salud o de hogar, lo registramos solamente en el servicio de información, porque una persona cuando te pide una grúa no te va a decir que quizás se anule el seguro. Entonces, en el grupo de llamadas que nos interesó, hicimos este estudio de las amenazas de baja y vimos que efectivamente durante 4 semanas nos ha estado pegando fuerte, que como decía Ana, no ha sido lo mismo en automóviles, que es donde nos pegó más fuerte y donde nos está costando más recuperarnos, que por ejemplo en hogar, que se ha visto que es un servicio que casi, aunque tuvimos una gran escalada, casi se ha mantenido recto, muy estable, porque la gente ha visto que al estar en casa se le rompen las cosas y que el riesgo es muy real. Y entonces hemos tenido esa subida, pero ha sido bastante estable. Y en salud, sin embargo, lo que observamos es que fue bastante menos tiempo, un montón de gente que empezó a llamar para saber si el hecho de no poder acudir a una consulta médica, porque se estaba haciendo por videoconferencia, se estaba haciendo por audio, si eso, el no dar la misma característica del servicio, lo que ellos no consideraban la misma calidad, si eso iba a suponer que le devolviéramos el dinero. Y ahí durante un par de semanas tuvo un impacto muy grande, pero después ha vuelto a la completa normalidad, a pesar de que hemos abierto recientemente al 100% los centros médicos de salud. También en el caso de automóviles hay un segundo pico, pues después de la primera meseta, después vuelve a haber una siguiente elevación, que es porque la Oficina de Consumidores empezó a sacar a la prensa la posibilidad de que en todas las compañías aseguradoras se devolviera el dinero de los seguros de coche porque no se estaban utilizando, y lo vimos muy claramente reflejado también. Y todo esto, todas estas informaciones nos ayudó a verlo, a compartirlo con la dirección, los comités directivos, ellos lo presentaron también y ajustaron las políticas de retención de las pólizas. Vale, esto dicho así un poco a grandes rasgos. Si quieres, Ana. Vale. Medidas concretas que hemos adoptado, bueno, un poco ya os las he contado, que los clientes que pedían la paralización del seguro de salud porque no habían podido... Ya, Joaquín, sí que te pediría muy brevemente lo que sean los grandes titulares, ¿vale? Vale. Pues el gran titular... Ya sabes que tenemos un espacio un poquito reducido de tiempo. Te lo agradezco, Ana, porque lo vivo y no soy consciente, te lo agradezco. Sí, yo estaría escuchando 2 horas, porque creo que es súper interesante todo lo que se ha realizado. Gracias. Bueno, después de todo esto, lo que hemos visto en un titular muy grande es que a pesar de la crisis, a pesar de lo que han sufrido los clientes, la sociedad en general, el índice de satisfacción lo hemos visto mejorar de un 3,13 a un 2,7 porque hemos reaccionado rápido y porque damos argumentos a los clientes. Es más, los gestores están viendo valorado su trabajo porque están recibiendo muchas muestras también, que eso también lo escuchamos, muchas muestras de agradecimiento, no solamente a la gente que limpia los hospitales, los médicos, toda la gente que sigue pudiendo teletrabajar está siendo muy valorada y lo escuchamos también con frecuencia y es un hecho que debía ser así, que tiene que ser así. Creo y lo que cuesta muchas veces que te llamen para felicitarte y para agradecerte el servicio, ¿no? O sea, que no es fácil encontrarse con esas llamadas. Sí, es cierto. La gente se emociona. También los gestores se emocionan. Sí. Pues vale. Creo que ya, ¿no? Me parece. Sí, y bueno, tenemos esta parte que no sé si nos puedes contar algo aquí, porque yo creo que eso también es representativo de lo que os ha sucedido.
Sí, era un ejemplo de la ciencia que tiene Speech, como el ofrecimiento a los talleres distinguidos. Nuestro cliente puede elegir cualquier taller para reparar su coche, pero nosotros enfocamos a aquellos con los que tenemos mayores garantías de éxito, de buena reparación. Entonces se ve tan claramente esa caída del día en que cierran los talleres, porque el estado de alarma lo prohíbe, como Speech pega ese bajadón que nos lleva a un cero prácticamente, ¿no? Pues eso es la ciencia, en este caso, de Speech. No, que a veces sorprende, ¿no? Es decir, la propia herramienta sorprende, es decir, la sensibilidad que tiene para captar algunos temas y temas además tan representativos como estos, y que vemos que efectivamente las gráficas se nos desploman de un día para otro. Por eso siempre hablamos de que tener una herramienta que automáticamente nos facilite esos indicadores y su evolución y tendencia, desde luego es una ventaja muy positiva para los tiempos que corren. Pues fenomenal, Joaquín. Muchísimas gracias por tu colaboración y por todo lo que nos has contado. A ti, Ana, a vosotros. Bien, vamos a ir ya con los últimos panelistas, que en este caso, como ya os avanzaba, nos acompañan desde el Banco Sabadell. Nos acompañan Raúl Collado y Jordi Jiménez, y además lo que hemos intentado un poco en este webinar es traer ejemplos que sean totalmente diferentes, de procesos totalmente diferentes, para que os podáis hacer una idea tangible de cómo las compañías pues, han vivido esta situación y cómo estas herramientas analíticas pues, nos han ayudado a establecer esas palancas. Y en el caso del Banco Sabadell, nos vamos con otro ejemplo de banca, pero ahora nos vamos por un tema bastante sensible, porque nos vamos hasta el área de recuperaciones, hacia el área de recobros, que si ya de por sí es un proceso sensible en épocas normales, pues no me quiero ni imaginar en una época como la que estamos viviendo el grado de desafío y el grado de sensibilidad que puede tener este proceso. Así que, Raúl, te paso la voz. Perfecto, Ana. Muy bien. Bueno, primero de todo, gracias, Ana, por la invitación. ¿Vale? Es un placer, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Bueno, si os parece, yo os voy a poner un poquito en antecedentes con todo lo que llevamos trabajando muy rápidamente, porque veo que el tiempo es breve. Sí, vamos ya un poco trabajando en Banco Sabadell junto con Sabio en el proyecto de Speech Analytics. Y bueno, en línea un poco lo que han ido comentando los compañeros, pues bueno, aquí pues Banco Sabadell es totalmente consciente, ¿no?, de que vivimos en tiempos extraordinarios, ¿vale? Tiempos que exigen por parte de nuestra organización y de todas las organizaciones tomar decisiones extraordinarias para poder hablar adecuadamente con nuestros clientes, ¿no? Estamos convencidos que más que nunca en estos momentos tenemos que estar absolutamente comprometidos con la sociedad, sino también con nuestros clientes, evidentemente, no ser conformistas y no esperar a que las cosas sucedan, sino que hacer pues, que las cosas realmente pasen, ¿no? Y además hacer de una manera pues, simple y eficaz. Y bueno, un poco con esta filosofía en mente, ¿no?, que es algo que lo llevamos muy en nuestro ADN, pues desde el área de recobro, que ya como anticipabas es un ámbito especialmente complejo y sensible, pues nos decidimos a desarrollar todo el proyecto de Speech Analytics desde hace ya algo más de 3 años. Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto bastante maduro, muy maduro en mi opinión, pero que estamos en constante evolución, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente nuestro proyecto de Speech Analytics y más un poquito en concreto la parte de calidad, ¿vale?, que es la parte que pues el proyecto pilota básicamente sobre 2 ejes, ¿vale? Una parte muy de calidad, muy de experiencia de cliente y una parte muy de negocio. Pues entendemos que esos conceptos son muy complementarios y que realmente podría ser uno solo. No se podría entender la calidad sin el negocio y el negocio sin la calidad, ¿vale? Es algo que impregna todo y que si una cosa falla, pues la otra también, y viceversa, ¿vale? Bueno, pues con todas estas ideas, pues a lo largo de estos años hemos ido desarrollando muchos aspectos de nuestro negocio que actualmente pues están ayudando a abordar este momento tan complicado de crisis, ¿vale? Por ejemplo, previamente, pues nosotros ya habíamos desarrollado todo
todo nuestro sistema de experiencia cliente, de excelencia telefónica, cambiando mucho lo que era el modelo tradicional, ¿no?, de análisis de este tipo de variables a este modelo pues más orientado con Speech Analytics, que nos ha dado una profundidad bestial, ¿vale? Además, también teníamos desarrollado ya todo un sistema de categorías de negocio, de situación del cliente, algunas tan útiles como pueden ser las propias más relacionadas con la enfermedad, con la hospitalización, con la defunción, El desempleo. Todo eso ya lo teníamos desarrollado y otras categorías relacionadas con el exceso de actividad, con el desempleo. ¿Vale? Por lo tanto, el trabajo previo, lo que quiero remarcar es que ha sido muy importante para poder estar bien situados y afrontar correctamente esta situación, ¿vale? Previamente, pues también habíamos implementado pues todo lo que es la metodología a realizar y seguir en cuanto a métricas, ¿vale? Es decir, todas aquellas categorías, variables y tal, todo eso ya lo teníamos preparado y bueno, y estalló la crisis, ¿vale? Estalló la crisis, nos dio a todos por sorpresa y desde ese primer instante, al menos a mí, ya fuimos conscientes de que todo este trabajo previo nos iba a ayudar enormemente. Desde el minuto 1 pues nos pusimos manos a la obra y junto con los compañeros de Sabio y el equipo interno de Banca Sabadell nos pusimos a reorientar un poco toda nuestra analítica y el enfoque que queríamos dar en la gestión de la crisis para poder acompañar adecuadamente a nuestros clientes en esta situación, ¿vale? Porque además, discúlpame Raúl, vosotros en el área de recobros os enfrentasteis a una realidad que era o continuar con la operación o suspenderla, es decir, que la situación era tan sensible que había que tomar una decisión radical, o sea, no valían las medias tintas. Sí, o sea, está claro, o sea, aquí nos fue muy útil la experiencia previa porque nos fue muy fácil aprender rápidamente desde la propia voz del cliente, ¿no? Detectando qué soluciones eran las que necesitaban. O sea, y aquí los plazos tenían que ser muy rápidos porque, como tú dices, la situación de morosidad, pues bueno, pues es complicada, ¿vale? Es complicada. Vale. Además, pues bueno, esta experiencia previa pues nos ayudó muy fácilmente a definir, ¿no?, rápidamente las actuaciones más adecuadas para cada tipología de cliente. No todo el mundo está afectado directamente por el COVID, pero aquellos que estaban realmente afectados, pues bueno, nos ayudó enormemente para definir para cada tipología de cliente la estrategia más adecuada. Vale, ¿os parece que pasemos a ver un poco los ejemplos de la información que habéis sacado de COVID? Porque estamos ya con el tiempo en descuento. Vale, pues, y a mí me gustaría pues, Jordi, que los asistentes viesen esta información tan interesante, porque yo creo que es muy interesante. Venga, Jordi, pues te dejo el timón. Muy bien, buenas tardes. Intentaré ir muy rápido, ¿vale? Para que nos dé tiempo a verlo. Pero como bien decía Raúl, para nosotros fue muy claro que lo que teníamos con esta herramienta nos tenía que ayudar a pilotar la actividad de recobro, ¿vale? ¿Qué iban a hacer nuestros call centers? ¿Qué iban a hablar y qué iban a ofrecer a los clientes? ¿Vale? El mismo 12 de marzo nosotros ya nos pusimos en marcha para intentar crear a la categoría de coronavirus, ¿vale? Que como bien ha dicho Fuencis antes, es algo que nos ha ido acompañando hasta el día de hoy, ¿vale? Lo primero que queríamos era poder escuchar a estos clientes. La decisión era o los dejamos de llamar o los seguimos llamando para poder escucharlos y saber realmente qué es lo que está pasando. Uno de los pilares que ha significado para nosotros Speech ha sido poder adelantar esa información que a lo mejor hubiéramos tardado 1 o 2 semanas en recibir. Rápidamente nos interesó también ver el impacto, como estáis viendo en la pantalla, de qué afectación geográfica estaba teniendo la crisis del coronavirus. Aparte, nosotros tenemos una distribución, una implantación en todo el territorio, pero sí que es cierto que esto ha ido afectando de forma diferente a la geografía, ¿vale? Tanto en número de casos como en representatividades y cómo ha ido evolucionando hasta el día de hoy, ¿vale? En base a estar escuchando a estos clientes, si quieres, Ana, podemos pasar a la siguiente. Empezamos a detectar pues en qué contexto o en qué situaciones nuestros clientes nos hacían mención a la crisis del coronavirus, cómo les estaba afectando, ¿vale?
Y aquí es cuando ya nosotros empezamos a aplicar la metodología que llevábamos trabajando antes en unos ritmos temporales mucho más amplios, pero casi que de un día para otro empezamos a crear nuevos scripts, nuevas pautas y nuevos procesos. Nos ha ayudado mucho poder escuchar a esos clientes que realmente tenían problemas o a los que no, pero que tampoco se sentían cómodos o que estaban preocupados por lo que podía ser su futuro, para ir construyendo estos argumentarios y transmitirle realmente a nuestro cliente que el banco estaba aquí para ayudarle y para acompañarle en esta situación de crisis y en esta transición que nos va a llevar a una nueva normalidad, ¿vale? Si quieres, podemos pasar a la siguiente, Pasamos a Ana. la siguiente. Ahí está. Sí, vale, perfecto. Aparte, para nosotros, como esto nos lo hemos planteado como un proyecto clave en el momento en el que estamos y que nos tenía que ir acompañando, también hemos ido queriendo ver cómo cómo ha evolucionado la situación y los problemas que afrontan nuestros clientes en las diferentes etapas que hemos vivido en esta crisis, ¿no? O sea, tuvimos una situación previa al estado de alarma, lo que os decíamos, ¿no? Como nosotros arrancamos un poquito antes, tenemos esos datos previos a la declaración del estado de alarma, el momento en que se decreta el estado de alarma, el momento en el que hay el cese de la actividad no esencial, ese parón total que tuvimos, ¿vale? Y luego ya cuando hemos empezado a reanudar, ¿vale? Todo esto también nos ha interesado mucho bajarlo a nivel geográfico y también en jugar y cruzar con las categorías. O sea, muchas de las cosas que han comentado tanto los compañeros de Withing como de Mapfre, nosotros también las hemos integrado, ¿vale? Pero al final lo que teníamos muy claro es que teníamos que ser capaces de detectar qué problemas tenían nuestros clientes, implementar soluciones. Algunas nos venían dadas por el gobierno, otras han sido propias de Banco Sabadell, y luego poder medir si estas también estaban siendo o no adecuadas a las necesidades reales de nuestros clientes, ¿vale? Si la pasamos a la siguiente, Ana. Vale. Por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos interesó mucho es ver qué pasaba cuando nosotros hablábamos con nuestros clientes de las soluciones de pago que habíamos ido creando, ¿vale? Y también la evolución que tenían a lo largo de las diferentes etapas. Ver quién cogía la iniciativa, si era una iniciativa que surgía del propio cliente, si estaba iniciada por el call center o si estaba iniciada por nuestra red de oficinas. O sea, al final no recordemos que la banca ha sido un servicio que ha permanecido activo también durante todo el periodo y hemos tenido que jugar a coordinar todos los elementos. O sea, al final es muy interesante y necesario que tanto la red de oficinas como los call centers, que en nuestros casos una parte importante son servicers externos, estén bien coordinados para que la voz del banco que le llega al cliente sea una y con un mensaje claro y que le haga tener muy claro al cliente que estamos a su lado, ¿vale? Bien, esto es lo que nosotros abordamos durante la primera etapa, digamos, marzo, abril, ¿vale? En el momento que ya nos acercamos a final de marzo y dijéramos que empezábamos a entrar en una nueva fase, una nueva etapa de una nueva normalidad, ¿vale? Que la tenemos que acabar de consolidar todavía en las próximas semanas, entendimos que teníamos que hacer un cambio de chip, ¿vale? Y empezar a apoyar mucho más también al área de negocio y realmente poder bajar al detalle de cómo estaban llegando al cliente todas esas soluciones que nosotros estamos poniendo sobre la mesa para intentar que nuestros clientes tengan una situación menos dañina de esta crisis y a la vez poder también medir cómo están impactando nuestros diferentes services en cada actividad, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de datos ficticios, ¿vale? Pero en diferentes ámbitos del negocio de recobro, deuda joven, deuda más antigua, cómo se está comportando una agencia versus otra agencia.
para un tema tan importante como para nosotros es la moratoria, que al final es esa solución que le permite al cliente no tener que preocuparse por sus obligaciones financieras en los próximos 3, 6 o 12 meses en función del producto, ¿vale? Esto mismo también se ha hecho con el ICO, os hemos puesto un ejemplo de cada para que lo podáis ver, ¿vale? Y también ver si esas operaciones que nosotros habíamos detectado donde tenemos las bolsas de clientes más importantes a nivel geográfico, si también se estaban ofreciendo y hablando con nuestros clientes en esas mismas áreas, ¿vale? Con un tema tan sensible, por ejemplo, con las líneas ICO, que ha sido un auténtico desafío poder hacer llegar estas soluciones a todos los autónomos y pymes de la sociedad, en mayor medida por nuestra parte con nuestros clientes, ¿vale? Y a la vez comparar también la tasa de esfuerzo que estaba efectuando cada uno de nuestros servicers, ¿vale? Comparando métricas más clásicas de una llamada, como puede ser un TMO, ¿vale? Con datos de volumetría o representatividad sobre el total de actividad. ¿Vale? En principio, nosotros hemos intentado poder garantizar una información en un tiempo récord, con un esfuerzo muy importante también por el equipo de Sabio, para que el banco pudiera tomar decisiones, medir luego estas decisiones, valorar si realmente se estaban cumpliendo esos objetivos que nosotros perseguíamos y, si no era el caso, corregir y volver a idear una nueva solución para volver a implantarla. Y sobre todo que yo creo que en ninguno de los tres casos, ni en el caso de Within, ni en el caso de Mafre, ni en vuestro caso, estamos hablando de que esta situación haya finalizado. Es decir, que es una dinámica que estamos hablando ahora mismo en tiempo real. Es decir, que todas estas iniciativas siguen en curso, seguimos midiendo, seguimos atentos a cada una de las fases y las decisiones que se van tomando a todos los niveles, para poder, pues como bien indicas, pues evolucionar, escuchar, ver si tenemos que rediseñar y cómo nos vamos adaptando en ese paso a paso y en ese día a día. Sí, pues, una cosa que puede parecer una tontería, pero una de las cosas que yo creo que más nos ha chocado a nosotros es como también al estar tan volcados con la tecnología de speech y escuchando mucho al cliente de forma muy direccionada, nos pudimos dar cuenta que decir lo mismo cambiando una palabra, al final hablamos de recobros, al final no dejamos de llamar a un cliente para decirle que tiene una deuda, pero es tan simple como llamar a un cliente y decirle, usted debe tanto, o decirle, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Cambia radicalmente, ¿no? Cambia el enfoque radicalmente, absolutamente. Y le puedes decir, tiene una deuda o tiene un importe pendiente, le podemos ayudar. Es un enfoque radicalmente distinto, que aparte te abre a la posibilidad de que el cliente sea el que te cuenta la información, en qué situación se encuentra, cómo está, sea una llamada mucho más amistosa y amigable para el gestor a la vez. Y se establece una confianza, ¿no? Correcto, que al final es la clave. Una situación que de por sí es muy negativa, puede ser una oportunidad para establecer una confianza. Correcto. Sí, para el banco era clave poder garantizar que estábamos al lado de nuestros clientes, mantener esa confianza y, si es posible, incrementarla, porque al final es la clave del negocio. Perfecto. Bueno, Raúl, Jordi, muchísimas gracias por todo lo que nos habéis contado. Muy, muy interesante el nivel de profundidad que le habéis dado a esta iniciativa de COVID. Y bueno, y todavía pues todo lo que como os comentaba nos queda hacer, porque esto no ha terminado, desgraciadamente. Seila, ¿estás por ahí? Hola, Ana, sí. Hola, muy buenas. Seila, turno de preguntas, que yo imagino que durante la exposición de todos los panelistas pues te han ido llegando algunas preguntas y cuestiones que ahora podemos pasar a resolver. Bueno, lo primero es que nos hemos comido un poquito el tiempo, entonces... Nos hemos comido un poquito el tiempo, sí. Sí. Entonces, hemos recibido unas bastantes preguntas, y lo que quería pues decir a todas las personas que nos han preguntado es que las vamos a ir contestando en privado. Sí que hay una en especial que quería contestar durante
durante esta sesión, y es que nos han preguntado sobre el software que nosotros recomendamos para Speech Analytics. Y bueno, desde el Grupo Sabio trabajamos y recomendamos y utilizamos las soluciones de Verint y de Avaya. Entonces son las soluciones que todos los clientes con los que hemos estado trabajando son las que están utilizando en estos momentos. Yo creo que era una pregunta que sí que se merecía contestar en esta sesión, y el resto de preguntas yo misma me encargaré de contestarlas personalmente y se las haremos llegar a los diferentes ponentes en el caso de que alguna se requiera. Ok, perfecto. Muy bien. Ay, te oigo un poquito mal, Sheila. Se ha robotizado. ¿Sí, no? Vale, entonces, Sheila, lo que vamos a hacer con el turno de preguntas es responder personalmente a aquellos asistentes que nos hayan lanzado su pregunta para no comernos más tiempo. ¿Entiendo? Yo creo que hemos perdido a Sheila. Bueno, pues por lo que nos ha comentado, todas esas preguntas, esas dudas que hayáis realizado a cada uno de los panelistas, os las contestaremos en privado. Así que ya no me queda más que daros las gracias a todas las personas que habéis estado conectadas. Espero que el webinar os haya ayudado pues, a daros ideas y a dar un poco de luz sobre algunas soluciones que hay para capturar todos esos datos de experiencia de clientes y cómo utilizarlos en una situación tan compleja como la que estamos viviendo actualmente. Y, por supuesto, pues a todos los panelistas, Gwen, Sandra, Raúl, Joaquín, Jordi, muchísimas gracias por vuestra colaboración y por vuestro tiempo y por darnos todas estas ideas tan interesantes. Y yo a mí ya solo me queda también dar las gracias al Grupo Sabio por darme la oportunidad de poder participar y de ayudaros en este panel. Cuidaros muchísimo y espero que tengamos la oportunidad de vernos muy pronto. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Adiós. Gracias. Gracias. Hasta luego.